Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio con don Pío Moa hablando de historia, en una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Pío, antes de meternos directamente en materia, seguíamos a vueltas con el año 1944, era inminente el desembarco de Normandía. Sé que esta semana ha sido muy movida. ¿Qué destacamos en el blog? ¿Qué reflexiones tenemos en el blog esta semana? Sí, bueno, hay muchas cosas, por supuesto, pero hay unas cosas de fondo y voy a leer de nuevo una carta a unos historiadores liberticidas, porque este es un problema muy, muy de fondo, ¿no? Porque ataca a las libertades de todos, ¿no? Dice así: está dirigida a los profesores universitarios de historia y similares, ¿no? Dice, hay cosas muy sencillas que ustedes quieren embrollar. Ustedes han elaborado una versión de la historia y otros hemos investigado y elaborado otra muy distinta. Este primer punto no admite discusión. Ustedes son enemigos de la democracia, porque atentan contra los derechos de los españoles, derechos que nada les deben a ustedes y que están por encima de ustedes. Que a veces hablan como si ellos nos hicieran concesiones, ¿no? Y no. Segundo punto. Lo lógico en una democracia es que sus versiones y las nuestras se debatan libre y abiertamente. Pero ustedes pretenden sustituir un derecho tan natural por una censura de tipo soviético, de tipo sovietizante. ¿Por qué ese rechazo al debate libre? Solo hay y solo puede haber una razón bajo su hojarasca ideológica. Porque ustedes saben que sus versiones son falsas y que no se sostendrían en un contraste intelectual. Por eso deben refugiarse en una ley liberticida que por sí misma les pone a ustedes en evidencia. Una ley que ataca, además, los derechos de la inteligencia. Si les quedara alguna honradez, tendrían que condenarla públicamente, esa ley, al menos para no condenarse ustedes mismos. Claro. Y lo cual nos lleva a una tercera cuestión. ¿Por qué mantienen ustedes unas versiones que en el fondo saben falsas? No entro en el aspecto personal de los intereses, las carreras, los prestigios o pseudoprestigios que ustedes puedan haber conseguido con ellas. Eso cuenta, claro, pero hay algo más allá y de mayor importancia. Y son las consecuencias políticas actuales de sus versiones, que se resumen en un proceso de disgregación nacional, de impulso a la corrupción, de exaltación mal encubierta de la Checa y de la ETA, de imposiciones tiránicas desde el poder, etcétera. Estos procesos, que recuperan lo peor de nuestra historia reciente, se deben en gran medida a las elaboraciones históricas de ustedes, las cuales no podrían sostenerse en libertad, como digo, y es evidente. Ustedes han suministrado a unos políticos mayormente corruptos, incultos y frívolos el argumentario justificador de sus desmanes. En suma, esta es una ley criminal y ustedes son sus inspiradores intelectuales. Es hora, por tanto, para los demás, de desafiar esa ley contra la libertad, la verdad y la inteligencia y forzar el necesario debate para impedir la repetición de viejos y funestos errores. Aquí todo el mundo va a retratarse, le guste o no. Bien, esta carta, que está en mi blog el día 28 de noviembre, yo invito a todos nuestros oyentes y lectores pues a difundirla al máximo, porque creo que es la manera más clara, más corta y mejor de desbancar toda la falsa argumentación de esta gentuza. Uno no puede entrar para empezar diciendo que lo que dicen es falso, aunque sea falso, ¿no? Hay que empezar, no, es que ustedes están atacando las libertades de todos, ¿eh? Y las atacan porque saben que lo suyo es falso. No puede ser por otra razón. Y porque además en esas falsedades se basa gran parte de la política actual. Por eso, en fin, son así las cosas. Así es. Otra cosa que ha ocurrido en estos días ha sido esa oleada de cursilería en torno a
al fallecimiento de Almudena Grandes. Aquí, en fin, aquí hay muchas cosas, ¿no? Evidentemente, la señora esta, pues se puede enfocar desde 3 puntos de vista: desde el punto de vista personal, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista personal, pues claro, nadie sabe lo que es, aunque yo creo que sus actitudes y sus propias novelas pues retratan a una persona, yo creo que bien intencionada, ingenua, bastante inculta y un tanto frívola, que es una cosa un poco como lo que fue Marisol, ¿no?, cuando le dio por hacerse comunista, ¿no? Sí, eso es. Y claro, desde el punto de vista literario, bueno, yo creo que es un tipo de novelas de segundo orden, pero que tampoco se le puede. Hoy día el nivel literario en España es muy bajo en general, ¿no? Montones de autores, de un poco de 3 al cuarto, ¿no? Yo no la he leído y por lo tanto no puedo juzgarla, pero sé un poco por dónde van los tiros. Ahora, desde el punto de vista político, que es el que aquí interesa, pues ella se proclamaba republicana, pero no tenía ni la menor idea de lo que es la República. Y no solo no tenía, sino que no quería saberlo, porque decía que había que quemar los libros, como por ejemplo los míos, ¿no? Sí. Que había que quemarlos. Lo cual indica también, lo decía, no creo que lo dijera en serio, ¿no? Lo decía un poco por estas ocurrencias propias de una persona inculta, ¿no? Entonces, o frívola, ¿no? Pero que estas frivolidades luego al final suelen terminar muy mal. Y claro, en relación con esto, es evidente que esta señora no ha leído a Azaña, porque alguien que se diga republicano debe empezar por leer a Azaña. Los diarios de Azaña son el retrato más, digamos, más fidedigno, denigrante, no denigrante exactamente, más demoledor, de todo este mito sobre la República, ¿no? Yo en el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, pues he sintetizado el pensamiento y política de Azaña, que lo he explicado más ampliamente en otros libros, ¿no?, sobre todo en los personajes de la República vistos por ellos mismos. Y sobre su personalidad y ambiciones desde joven, pues es muy ilustrativo su libro El Jardín de los Frailes, que es una especie de autoanálisis íntimo e involuntario a través de sus observaciones sobre unos ambientes que le repugnaban, aunque no dejaba de tener algunas razones, ¿no? Bueno, pues en ese libro, aunque está lastrado por un fondo de resentimiento personal, pues demuestra talento literario, es un libro muy bien escrito, penetración intelectual y sensibilidad. Claro que todo esto no basta para hacer un buen político, e incluso puede ayudar a empeorarlo, ¿no? Pero más que su personalidad y motivaciones íntimas, pues que no son infrecuentes, ¿no?, pues interesa para la historia su proyecto político y el modo como concibió realizarlo. El proyecto y su filosofía general lo definió perfectamente en su ensayo 3 generaciones del Ateneo, que casi nunca es examinado por sus panegiristas ni por sus denigradores. Lo leyó como discurso cuando se preparaba el golpe militar que había de traer la República, golpe en el que él participaba y que fracasó, ¿no? Bueno, ese golpismo, también hay que decirlo, volvería a manifestarlo Azaña cuando la derecha ganó limpiamente las elecciones de 1933 y ya en víspera de las elecciones fraudulentas de 1936, cuando anunció que no admitiría otro triunfo de la derecha en las urnas, cosa que también hizo Largo Caballero, ¿eh? Los diarios de Azaña son otra fuente muy reveladora, que a menudo se la cita sin análisis, pero dice, él estaba convencido de su superioridad intelectual y moral sobre los demás republicanos y sobre las demás izquierdas, lo cual era cierto, ¿no? O sea, porque a él la torpeza, la simpleza y la vileza que descubre en los suyos, pues le irritaban mucho. Y de ahí sus observaciones cáusticas que ofrecen ese retrato de la República, del Frente Popular, más demoledor que han trazado sus enemigos. Claro, uno se pregunta, ¿por qué entonces no abandonó aquel turbio caos de codicia y botín sin ninguna idea alta, como él mismo lo definió, y que tanto lo repugnaba? Pues porque pensó que él se bastaba para finalmente encauzarlo de alguna manera. Con lo cual cometía 2 errores.
primero, para encauzar a aquella gente y aquellas tendencias necesitaría una talla de verdadero estadista, ¿no? Y él no la tenía, le demostró no tenerla. No. Y en segundo lugar, la orientación que él creía racional conducía necesariamente al desastre. No era, su concepción de España era tosca, era carente de originalidad teórica, y por eso su modelo era la Tercera República Francesa, que era un régimen, no solo no se podía adaptar a España, sino que era un régimen ya podrido internamente por aquellas fechas, ¿no? Entonces, pues, en fin, ¿qué vamos a decir? Almudena Grandes y todos esos que se proclaman republicanos deberían leer a Azaña, les haría mucho bien. Y luego, don Pío, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto incluso a ponerle una calle, ¿no? Esto es algo ya de loco, ¿no? Sí. El Partido Popular es la mayor desgracia que tiene este país, porque es el auxiliar de toda la basura que se ha venido llevando adelante desde poco después de que empezara la transición, ¿eh? Sí, eso ha sido una basura total, ¿no? Sí. Son gentuzas, escupen sobre la tumba de sus padres y sus abuelos, literalmente, ¿no? Por su propia vileza, ¿no? Es la cosa más vil que hay. Y el imbécil, bueno, el señor Casado, ¿no? Diciendo a Almudena que su legado permanecerá o algo así. Madre mía. Pero qué legado, hombre, qué legado. Hay artículos que a uno le hielan la sangre, como aquel donde decía que las monjas gozaban al ser violadas por milicianos poderosos. Sí. Bueno, lo decía burlándose de algunas cosas que dicen algunas también religiosas, ¿no? Sí. Pero sí, aquello demostraba lo que llamaba el miliciano sudoroso, ¿no? El violador. Se reía. Bueno, pero en fin, esos son igual que lo de quemar libros, ¿no? Que en principio, quizás personalmente en ella lo veía como una burla frívola, pero esas burlas frívolas en la República que también pues terminaron en el genocidio del clero español, ¿eh? Claro, que fue el único genocidio que hubo, verdadero. Bueno. Pues podemos pasar entonces Vamos al tema que nos ocupa hoy, don Pío. Lo habíamos dejado seguíamos en 1944 ya, ¿no? Sí. Poco después del desembarco en Normandía, que ya todo el mundo veía que iba a ser el fin de Alemania, porque al mismo tiempo estaban los soviéticos avanzando a unas velocidades enormes por el frente del este, ¿no? Oriental, sí. Sí, y veíamos cómo los monárquicos aquí hicieron circular un folleto sobre el rey y el general Franco, diciendo que el alzamiento del 18 de julio era para restaurar la corona. Y que en ello consistía su legitimidad. Por lo tanto, cuando se hiciera al margen de esa legitimidad, pues sería subversivo, ¿no? Y Franco, que como no acababa de entrar por el aro, pues sería un elemento subversivo también, ¿no? Uno se puede imaginar lo que era la monarquía que preconizaba, una monarquía un poco al servicio de Inglaterra, por así decir, ¿no? Es decir, tutelada por Inglaterra y al gusto de Inglaterra, que era en lo que estaba presionando sobre todo el embajador Hoare. Bueno, pues el 22 de julio, un mes y medio después de iniciada el desembarco en Normandía, bueno, un mes y pico, pues los aliados organizaron una conferencia en Bretton Woods, en USA. Los aliados entonces eran 44, aunque realmente los verdaderos aliados y que contaban eran USA, Inglaterra y la Unión Soviética, ¿no? Y el objetivo era diseñar el nuevo orden financiero del mundo después de una guerra que ya daban por ganada, ¿no? Esto era importante porque, claro, todo esto partía de una crisis del liberalismo que ya después de la Primera Guerra Mundial y que se había profundizado después de la Gran Depresión, después de 1929, el crash de Nueva York de ese año, ¿no? Y que sembró la depresión económica por todo el mundo, ¿no? Bueno, pues de esa conferencia de Bretton Woods pues surgió el dólar como moneda internacional basada en el patrón oro, o instituciones pues que hemos conocido después como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
Con lo cual, la tesis de USA salía triunfante sobre la tesis de Inglaterra, que era una tesis elaborada por Keynes, que era uno de los economistas más prestigiosos del mundo, que también era partidario de soluciones poco liberales. Todo esto no encajaba mucho con la tradición liberal de un Estado pequeño y libertad lo más amplia posible de comercio. Keynes y otro Hayek pues habían llevado, después de la depresión del 29, pues habían tenido un debate muy interesante teóricamente, ¿no? Que también demostraba hasta qué punto la economía pues no es lo que se dice una ciencia muy exacta, ¿no? Uh-huh. Hayek era partidario de una plena libertad económica en plena depresión, porque decía que de manera automática la propia libertad económica, con mínima intervención del Estado, pues iba a permitir superar la depresión aquella, ¿no? La crisis económica. En cambio, Keynes decía que era mejor instrumentar una serie de instituciones y medidas para asegurar el empleo de alguna manera, asegurar el empleo, porque de otra forma pues la sociedad podía ser desestabilizada, ¿no? Y esta es la tendencia que terminó predominando, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los aspectos más significativos fue una seguridad social que, entre otras cosas, ampliaba enormemente el tamaño del Estado, ¿no? El Estado hoy día en los países occidentales es muy poco liberal, ¿no? En ese sentido. No es un Estado pequeño, es un Estado enorme, ¿no? que puede llegar a más del 50% del PIB de cada país, ¿no? Esto, en ese sentido, Franco fue mucho más liberal porque mantuvo un Estado pequeño, curiosamente. Bueno, la Unión Soviética pues participó en la conferencia, pero no ratificó sus acuerdos, ¿no? Ellos iban ya en otra dirección, claramente, ¿no? Luego la situación alemana pues se agravaba constantemente. La ofensiva soviética de verano comenzó por el extremo norte, rebasando las fronteras de Finlandia, y se extendió por Bielorrusia. La operación Bagration, al norte de los pantanos de Pripyat. Estos pantanos eran una zona que no habían conseguido dominar los alemanes, y en la que se habían refugiado pues muchos partisanos que constantemente los hostigaban por la retaguardia, ¿no? Uh-huh. Y al igual que los anglouseños en Normandía, pues los rusos hicieron un gran esfuerzo para engañar a los alemanes mediante falsas concentraciones, mientras las verdaderas las efectuaban de noche y borrando cuidadosamente las huellas, uh-huh. Lo que llamaban la maskirovka. Bueno, ese enmascaramiento. Uh-huh. Los alemanes esperaban que la gran ofensiva fuera por Ucrania y allí concentraron el grueso de sus reservas. Pero el Ejército Rojo, que en aquel momento sí tenía gran número de camiones y material móvil de USA, pues con eso además permitía a la infantería seguir a sus vanguardias acorazadas, un poco como lo que habían hecho los alemanes en la Blitzkrieg, ¿no? En la guerra de los relámpagos. Pues avanzaron casi 250 kilómetros en una semana, por Bielorrusia, mientras los alemanes lo esperaban en Ucrania. Un poco lo que pasó en Normandía, los alemanes los esperaban en el Canal de la Mancha y en Normandía tenían pocas fuerzas, ¿no? Luego además digamos que los partisanos eran un auténtico ejército, que destruían destacamentos y convoyes y demolían los ferrocarriles y puentes, con lo cual pues creaban un verdadero caos en los transportes alemanes, ¿no? Sí. Y además demoraban el traslado de armas y reservas, o bien guiaban por caminos poco usuales a las tropas rojas, hasta para que llegaran a la retaguardia alemana. Así que fueron 30 divisiones alemanas fueron copadas y el grupo de ejércitos centro quedó destruido, con pérdida de entre 200.000 y 300.000 hombres. Esto fue una catástrofe muy parecida
a la que sufrieron los rusos en 1941, en los mismos escenarios. Ahora, con una diferencia muy importante. En 1941, Rusia disponía aún de inmensas reservas humanas e industriales, mientras que Alemania estaba en 1944 al límite de sus fuerzas, ¿no? Ujú. Y digo que estaba al límite de sus fuerzas, pero curiosamente en el 44, a pesar de todos los bombardeos y ataques, fue el año en que los alemanes fabricaron más armas, ¿no? Más tanques, aviones y de todo, que utilizaban sobre todo en el frente del este contra los soviéticos. Ujú. Bueno, pues a mediados de julio, los rusos, tras ocupar Bielorrusia y parte de Polonia y Lituania, pues llegaban a la Prusia Oriental, es decir, a la propia Alemania, ¿no? Y con ello provocaban el éxodo de cientos de miles de civiles alemanes en condiciones penosísimas, ¿no? Además, esto fue acompañado de violaciones en masa y cosas así, ¿no? Por esa fecha, lanzaron una nueva ofensiva al sur del Pripyat, o sea, hacia Ucrania, ¿no? Y más abajo, más al sur. Y al mismo tiempo la aviación anglosajona atacaba desde Italia la retaguardia alemana en Budapest y en los pozos petrolíferos de Ploiesti en Rumanía, que eran los principales suministradores de petróleo para el ejército alemán, ¿no? Aparte de eso habían construido fábricas de gasolina sintética para los aviones, que eran también muy bombardeadas, ¿no? Y desde Inglaterra, pues las ciudades del Reich, o sea, de Alemania, del Tercer Reich, pues seguían reduciéndolas a ruinas humeantes y sangrientas, ¿eh? Y en Francia, los alemanes habían logrado contener durante un mes y medio a los anglosajones en una franja estrecha de Normandía. Pero su frente pues vacilaba ante un poder adversario que iba constantemente en aumento, mientras que el maquis, la resistencia francesa, pues hostigaba a su retaguardia, ¿no? Allí se produjo un hecho significativo. El 10 de julio, una compañía de la división SS Das Reich, pues estaba muy hostigada por el maquis en su marcha hacia Normandía, y cometió la matanza de la aldea de Oradour, que fue quemada la aldea y asesinados sus 650 habitantes, hombres, mujeres y niños. Según la versión alemana, era un centro del maquis, cerca del cual habían sido asesinados a su vez varias decenas de soldados alemanes y capturado un jefe de la división, a quien iban a quemar vivo. Estas cosas ocurrieron, ¿no? Sí, sí. Los alemanes habrían intentado en vano un canje por rehenes y habrían entrado en la aldea para obtener información, comenzando a fusilar ante la falta de cooperación de los habitantes. Los habitantes, sí. Sí, según la versión francesa, apenas había maquis en la aldea, aunque abundaban en la zona, y la matanza habría sido una represalia salvaje y absurda. Luego, en el juicio por los hechos en Francia 9 años después, pues la verdad es que fue un juicio realizado con una curiosa falta de rigor y de severidad, ¿no? Como si quisieran, bueno, vamos a dejar el asunto, ¿no? Pero la cuestión de Oradour ha sido muy invocada, ¿no? En la propaganda y en la historia, ¿no? Bueno, pues entre este cúmulo de desastres, pues para los alemanes tuvo lugar el atentado contra Hitler el 20 de julio. Como la mayoría de la población seguía apoyando a Hitler, pues los conspiradores no veían otra salida que asesinarle. Por cierto que probablemente en estos intentos de asesinato estuvo complicado el Vaticano, de una manera un poco indirecta, pero o sea, el Papa consideraba que primero, oponerse frontalmente a los alemanes habría significado pues la invasión del Vaticano y sabe Dios qué consecuencias, ¿no? Entonces, como no podía hacerlo, el Vaticano criticó, condenó la persecución de los judíos al principio, pero luego dejó de hacerlo, ¿no? Dejó de hacerlo, pero al mismo tiempo procuraba refugiar al mayor número posible de judíos y, por otra parte, estaba metida en estas intrigas para matar a Hitler, porque no veía otra solución. Bueno, pues
Se habla hasta de 42 atentados planeados o fallidos desde el de 1939 en la cervecería de Múnich, que se salvó Hitler por pura, sí, por muy poco, ¿no? Por haber salido un poco antes, ¿no? Pero el más peligroso, en marzo de 1943, pues había consistido en una bomba instalada en el avión donde viajaba hacia Rusia, pero no había estallado. La nueva conspiración, estamos en el 44, pues que lo habían preparado durante meses, tenía ramificaciones mucho más amplias. Incluía un plan, llamado el Plan Valkyria, para tomar el poder en Berlín y en el ejército y arrestar a los jefes del partido. Un poco como habían hecho Badoglio en Italia, ¿no? Los conjurados pensaban, lo que pasa es que en Italia no asesinaron a Mussolini, que fue rescatado luego por los alemanes, ¿no? Los conjurados pensaban que cuando cayera el nazismo, los aliados aceptarían conversaciones de paz en lugar de la rendición incondicional, lo cual no estaba muy acertado, ¿no? Varios miles de militares y de civiles pues colaboraban en distintos grados, y es sintomático que algunos otros como Rundstedt o Manstein rehusaran entrar en la conjura, pero no la denunciaran. Sabían que estaba, pero no dijeron nada, ¿no? No hicieron nada a favor ni en contra. El almirante Canaris participó en ella. Canaris, recordemos que dirigía el servicio secreto militar y colaboraba mucho más con Franco que con Hitler, ¿no? Y aparentemente Rommel también estaba en la conjura, así como el gobernador militar de Francia, Stiebnagel, se llamaba, otro general que se llamaba Fromm, que era el jefe del ejército interior de Alemania, y otros. O sea que con todo eso tenía que ir adelante, ¿no? El organizador era el coronel Klaus von Stauffenberg, que era un hombre idealista y de gran cultura, de familia aristocrática, que había luchado con brillantez en Polonia, Francia, Rusia y Túnez, ¿no? Había perdido en la guerra un ojo, una mano y 2 dedos de la otra, y había sido transferido al Alto Estado Mayor, con lo cual estaba en el entorno directo de Hitler. Y esto le permitió colocar una bomba en la guarida del lobo, como se llamaba donde vivía Hitler, en cierto modo, ¿no? Y Hitler pues, pareció una vez más que le protegía el destino, porque solo recibió heridas leves. El plan Valkyria funcionó con lentitud. Los SS tomaron la iniciativa en Berlín y la noticia de que Hitler vivía volvió a la mayoría de los militares contra los conspiradores, empezando por Fromm. Fromm, que, repito, era el que dirigía el ejército interior, ¿no? En menos de 11 horas, la rebelión fue sofocada, fueron fusilados sus principales jefes, en particular Stauffenberg, y a medianoche Hitler habló al país, decía: camaradas alemanes, una camarilla de militares ambiciosos, irreflexivos, estúpidos e insensatos ha urdido un complot para eliminarme y conmigo al Estado Mayor del alto mando de la Wehrmacht. Este suceso es para mí la confirmación de la misión que me ha confiado la Providencia. Los conspiradores no constituyen más que un pequeño grupo que no representa a la Wehrmacht, o sea, al ejército, las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Y mucho menos al pueblo alemán. Serán exterminados implacablemente. Los trataremos de la forma en que nosotros, nacionalsocialista, hemos tratado siempre a nuestros enemigos. Se formó un tribunal, el Tribunal del Pueblo se llamaba, condenó a muerte a varios miles de personas. Rommel había sido el general preferido de Hitler, y en el momento del atentado pues se debatía entre la vida y la muerte después de un ataque aéreo en Normandía, y ya en octubre pues se le ofreció el suicidio, presentando su muerte como consecuencia de aquellas heridas, porque de otro modo sería deshonrado y su familia sería castigada. O sea, su esposa cuenta cómo el mariscal, tras mirarla un rato en silencio, le explicó: vengo a decirte adiós. Dentro de un cuarto de hora estaré muerto. Sospechan que tomé parte en el intento de asesinar a Hitler. El Führer, perdón, estoy perdiendo voz, curiosamente. Sí. Debe ser la edad, ¿no? El Führer me ha dado a elegir entre el veneno o ser juzgado por el Tribunal Popular.
recibió un funeral de Estado y se decretó un día de duelo nacional. Sí, así son las cosas muchas veces, Sí, ¿no? sí. Y lo que no sabes si estaba involucrado, hubo siempre sospechas, ¿verdad?, de que había estado... Hubo sospechas y probablemente era cierto, por lo menos si no estuvo involucrado de una manera muy activa, pues de una manera más o menos pasiva, pasiva, ¿no? que lo conocía, sí, sí. En todo caso, esto fue lo que ocurrió. El golpe de Stauffenberg, aunque fallido, pues fue oficialmente despreciado por los aliados como una pelea de camarillas nazis. Sin embargo, los conjurados tenían lazos con el espionaje aliado y uno de los comprometidos, que llamaba Fritz Kolbe, pues había suministrado a USA valiosa información interna alemana desde 10 meses antes. Una de las cosas curiosas de esta guerra es que el espionaje soviético y el espionaje inglés, en parte a través del espionaje checoslovaco, pues habían tenido casi siempre información de los planes de Hitler. Y luego además estaba el desciframiento de las claves del enigma, que permitía a sus enemigos saber más o menos, y a veces con gran precisión, los planes alemanes. Y a pesar de ello, habían conseguido unas victorias extraordinarias, ¿no? Me refiero a los alemanes. Los conjurados, a pesar de esta colaboración con el espionaje enemigo, pues los conjurados difícilmente habrían logrado una paz negociada, aunque quizá habrían causado el derrumbe de los frentes, ¿no? Los nazis lo juzgaron una traición, tanto peor en medio de una dramática lucha a vida o muerte, y Hitler aumentó su desconfianza hacia los generales y reforzó la hegemonía de las SS en el Estado y en el ejército, y dio lugar también a persecuciones derivadas contra los católicos, entre otros, ¿no? Bueno, pues 3 días antes del atentado, el 17 de julio, Franco insistió en la negociación para evitar ulteriores destrucciones a toda Europa, ¿no? El mismo día, el enviado de Roosevelt ante el Vaticano, se llamaba Myron Taylor, pues preguntó al embajador español Bárcenas si España estaría dispuesta a mediar para unas eventuales negociaciones. Jordana contestó el día 29 recordando que los alemanes habían rechazado las propuestas españolas y los aliados habían replicado a ellas con campañas calumniosas. Entonces se preguntaba, ¿iban a cambiar esas actitudes ante las negras perspectivas? La propuesta de Taylor pudo haber tenido relación con el golpe de Stauffenberg, pero al fracasar este ya no siguió adelante. Y por el contrario, pues los japoneses presionaban a Berlín en pro de una paz con la Unión Soviética. A fin, es decir, unos querían una paz con los aliados, por ejemplo, Franco quería una paz entre los alemanes y los anglosajones, pero los japoneses querían una paz de los alemanes con la Unión Soviética, a fin de que toda la potencia alemana se volviera contra los enemigos anglo-useños, que eran los enemigos comunes. Claro que los japoneses, a su vez, cuando el ataque alemán a la Unión Soviética, pues se abstuvieron, ¿no? Y eso permitió a los soviéticos ganar la batalla de Moscú, al final del 41, diciembre del 41. Bueno, el momento parecía propicio, porque al haber llegado los rusos a las fronteras de preguerra, pues ellas podían servir de base al arreglo. Decir, bueno, pues vamos a dejar las cosas como estaban al principio, ¿no? Y hay indicios de que Hitler consideró por primera vez esta posibilidad, que era muy temida en España, porque Stalin se haría dueño de unas tensiones enormes, ¿no? Y Stalin, teóricamente, podía encontrar ventajosa una edición revisada del Pacto Germano-Soviético, porque le dejaría como árbitro, mientras que las potencias burguesas o imperialistas, como llamaban los anglosajones, pues se acometían entre sí, o sea, los alemanes y los anglosajones, ¿no? Bueno, parece haber habido contactos en Estocolmo, pero sea lo que fuere, estos tratos
que aún siguen envueltos en sombra, pues la verdad es que no fructificaron. Hitler mantenía esperanzas de un vuelco en la situación gracias a las armas prodigiosas, lo llamaban, y al agotamiento y quizá a la ruptura de la alianza entre sus contrincantes. Esperaba que los soviéticos y los anglosajones pues rompieran, pero claro, eso no ocurrió hasta después de la guerra, ¿no? No obstante, las más notables de estas nuevas armas eran los proyectiles V1 y V2, que se lanzaron abundantemente sobre Inglaterra, pero sus resultados, bueno, eran considerables, pero no decisivos en absoluto, porque carecían de puntería, ¿no? Muchos se perdían en el campo y por ahí, ¿no? Bueno, pues durante aquel verano, que tan agitado, pues Franco impuso el silencio en la prensa sobre los golpes guerrilleros, que hemos visto que estaban, damos del maquis y tal, que todavía no era el maquis propiamente, pero eran golpes en fin, pequeños golpes de guerrillas, pero que eran molestos y alarmantes, ¿no? Y en su discurso conmemorando el alzamiento, ponderó los logros del régimen sin mencionar a la monarquía y sin mencionar apenas a la falange. Cuantificó la población penal remanente de la guerra en 23.000 personas, aparte de los comunes, y esperaba una reducción mayor en breve. Adelantó un perfeccionamiento del régimen, siempre en la vía de la democracia orgánica, y atacó a la masonería, afirmando que ésta, si bien seguía una conducta patriótica en USA e Inglaterra, solo había significado para España traición y prevaricación. Y luego tomó sus habituales vacaciones. Nuestra masonería es bastante cierto. Es bastante, eso es. Sí. Como él dijo, la masonería ha hecho grandes servicios a Inglaterra, y la masonería española también ha hecho grandes servicios a Inglaterra. Sí, a España no, a Inglaterra sí. Bueno, la BBC era bastante escuchada en el país y creaba opinión pública contra el franquismo, el cual necesariamente tenía que hundirse al acabar la guerra, porque debía su existencia a Alemania e Italia, ¿no? Lo cual no era verdad, pero habían ayudado. Algo bueno había hecho Hitler, ¿no? Ayudar aquí en la guerra civil contra los soviéticos y desgregadores, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Hitler también pensaba lo mismo, que eran ellos, los alemanes, los que habían puesto a Franco en el poder, lo cual no es cierto. Ayudaron, eso sí. Dentro del gobierno de concentración de Churchill en Inglaterra, pues los laboristas tenían mucho peso, y los laboristas habían simpatizado con el Frente Popular. Churchill no. Y el 3 de agosto, pues resulta que murió Jordana, que tenía 68 años, y quizá su muerte pues tuvo relación con las tensiones soportadas los 2 últimos años. Años muy agobiantes, ¿no? En sus diarios, Jordana se revela como una persona de concepciones tan firmes y claras, pero como estrechas. Reseña impresiones familiares y domésticas, con pocos datos explícitos de reuniones y tratos oficiales, y ni rastro de análisis globales sobre la marcha de la guerra, la política de las potencias o la política interior de Franco. España, es curioso. Se desprende de ello pues una sensatez elemental, una fidelidad a Franco y la convicción de que a España le convenía absolutamente la neutralidad. Admitía una amistad tibia con el eje, o sea, con Alemania e Italia, ¿no? Bueno, Italia ya estaba fuera de combate, y que iría derivando también sin fervor esta amistad tibia hacia los aliados occidentales, ¿no? Él venía a ser la antítesis de su antecesor, que había sido Serrano, que era un hombre mucho más apasionado, y también de convicciones y visión política más amplias, próximas al fascismo, y siempre adverso a los aliados, aunque había tenido que contemporizar con ellos, ¿no? Si, en opinión de Hitler, Serrano había traicionado a Alemania, o poco menos, pues había sido por imperativo de las circunstancias, ¿no? Las concesiones de 1944 ante la presión de Washington y Londres
pues que ya comentamos en la sesión anterior, pues habrían supuesto para Serrano un trago muy difícil de soportar, mientras que Jordana las aceptaba con naturalidad. No había más remedio y había que hacer concesiones en lo secundario para salvar lo principal, que era la neutralidad, ¿no? Uh-huh. En la práctica, la política exterior de los dos había sido muy parecida. Con Serrano, España había eludido la guerra en el 41 y con Jordana no se había vuelto contra Alemania en 1944, como lo habían hecho o harían Turquía, Bulgaria, Rumania, Finlandia y Hungría, que estaban bajo la presión del Ejército Rojo y de los angluseños, pues se volvieron contra Alemania. Uh-huh. España nunca lo hizo. En ese sentido fue más leal. Más leal. Bueno, Franco sustituyó a Jordana por Lequerica, que era su embajador en Vichy, la Francia no ocupada, porque uh-huh. estaba ya ocupada también. Uh-huh. Y esto sonaba a un desaire a los aliados. Pero Lequerica maniobró con destreza y, por otra parte, le ayudaron sus amplias relaciones internacionales, ¿no? Aunque se le había denominado embajador de la Gestapo por sus gestiones para extraditar a líderes izquierdistas, pues que además varios de ellos habían sido fusilados, pues también le debía favores mucha gente, incluidos muchos judíos, ¿no? El nuevo ministro pues reforzó la neutralidad de la prensa, rebajó la agresividad hacia los soviéticos y en el Pacífico defendió a USA como garante de una próxima independencia de Filipinas. De paso, su nombramiento dejaba vacante la embajada ante Vichy, disolviéndola de hecho en espera de que los aliados tomasen París. El nuevo embajador, que se llamaba Sangroniz, pues llegaría a la capital francesa acompañando a las fuerzas aliadas, mientras que el embajador de Vichy en Madrid, se llamaba Pietri, pues entregaba la embajada a los agentes de Gaulle. Y Pétain y Laval y otros políticos colaboracionistas con Alemania, pues se marcharon a Alemania, forzados por Hitler, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el 25 de agosto caía París en manos de la segunda división blindada de Leclerc, que estaba a su vez a las órdenes de Patton, ¿no? El general Patton Useño, ¿no? Uh-huh. En vanguardia entró la 9ª compañía, en gran parte española, y mandada por el capitán Tron, que caracterizaba a sus hombres como muy valientes, difíciles de mandar, orgullosos y temerarios. En sus vehículos iban pintados los nombres de las batallas de la Guerra Civil y otros: Guadalajara, Madrid, Belchite, Guernica, en fin, España, Cañé y Quijote. Uh-huh. Muchos de aquellos soldados habían vivido una larga odisea, habían participado en la campaña de Noruega, luego fueron trasladados a Sudán y desde allí habían combatido contra los italianos en Eritrea, poco después en Líbano y Siria contra los franceses de Vichy y en Libia contra el Afrika Korps. Se habían distinguido en una batalla importante de Bir Hakeim, que habían ayudado a la contraofensiva inglesa en el Alamein, ¿no? Bueno, pues, en fin, todo esto ha dado lugar a la leyenda de que los alemanes habían liberado París. No fue así, ¿no? Simplemente entraron allí entre los primeros, como una concesión que hicieron los useños a los franceses, ¿no? La toma de París por Leclerc pues había sido acordada por Eisenhower para robustecer el prestigio y la autoridad de Gaulle. En aquel momento Francia había una resistencia que abarcaba a diversas organizaciones. La principal de ellas era la organización comunista, ¿no? El comandante alemán, Holtitz, pues había recibido la orden de luchar y destruir París en último extremo. Parece ser que existió esa orden. Mientras que en Roma, como vimos, fue al revés. O sea, los alemanes se retiraron más al norte de Roma para evitar que Roma fuera bombardeada, ¿no? Uh-huh. Si hubiera obedecido, la división francesa no había bastado para entrar en la ciudad. Sin embargo, Holtitz, o sea, el alemán, pues trató con el enemigo y con la resistencia a fin de asegurar la rendición en orden. Y eso fue lo que ocurrió, aparte de tiroteos dispersos. Con la ocupación de París, el general Leclerc, que era el jefe de las fuerzas de Gaulle, pues culminaba una larga marcha emprendida en el Chad a comienzos de 1941. Uh-huh. Después de cruzar 650 kilómetros de desierto, pues tomó a los italianos
un oasis, el oasis de Kufa en Libia, y allí pronunció su frase famosa: juramos no deponer las armas hasta que nuestros colores, nuestros bellos colores, ondeen desde la Catedral de Estrasburgo. Bueno, la verdad es que la división Leclerc, que contaba con grupos españoles, como vemos, pues en representación de la Francia Libre, pues participó con brillantez en varias de las operaciones hasta la ocupación, y ya al final mismo de la guerra, en el Nido del Águila, que era el refugio alpino de Berchtesgaden, utilizado por Hitler a menudo, pues allí Leclerc encontró a 12 franceses de las SS y les recriminó por su uniforme alemán. Y ellos replicaron que Leclerc vestía el uniforme useño. Claro. Y Leclerc, indignado, los hizo fusilar, dejando insepultos sus cuerpos. Bueno, después de todo, los franceses estaban en esa situación. Tenían que luchar o con un uniforme o con el otro, pero no con el propio. Claro. En cambio, en Varsovia ocurrió de muy distinta manera. Desde el 1 de agosto había estallado la insurrección del ejército clandestino polaco, al mando de un general que se llamaba Bor Komorowski. Los alzados, que eran anticomunistas, pues habían elegido bien el momento para adelantarse al ejército rojo, que estaba ya muy próximo, y así aprovechar la debilidad y la desmoralización que esperaban de los alemanes, que estaban en pleno retroceso, ¿no? De esta manera, la presión soviética dificultaría la acción del ejército alemán y permitiría establecer en la capital una situación de hecho que sería reconocida por los anglosajones, impidiendo que el país se convirtiese en satélite de la Unión Soviética. Pero claro, los soviéticos llevaban consigo a su propio gobierno polaco, el Comité de Lublin, que lo habían creado unos días antes, y no tuvieron ningún escrúpulo en dejar a los alemanes las manos libres en Varsovia. Luego justificarían su inhibición con presuntas razones tácticas y algunos exitosos contraataques alemanes que hubo por allí, pero su actitud quedó bien clara en su negativa, porque se negaron a dejar aterrizar en su territorio a los aviones ingleses y useños que soltaban suministros a los polacos en rebelión, ¿no? Eso es. Luego los alemanes, por su cuenta, repitieron en mayor escala el método que habían usado contra el gueto judío 2 años antes, que se había revelado también. O sea, unos ataques con aviones, tanques e infantería, demolieron sistemáticamente los edificios y acabaron de quemarlos con lanzallamas. La ciudad quedó en gran parte arrasada, pese a lo cual los insurgentes seguían peleando durante más de 2 meses, causando además serias bajas a sus contrarios, ¿no? Se rindieron el 3 de octubre, después de serles reconocido el carácter de prisioneros de guerra. Se suele hablar entre 100.000 y 200.000 muertos. Que hace una idea de lo que era esto, comparándolo con la Guerra Civil Española. Claro. En total, el número de muertos total estuvo en torno a los 260.000, 300.000, ¿no? Pues a mediados de agosto, los aliados complementaban el desembarco en Normandía con otro en Provenza, al sur de Francia, y esta nueva invasión tuvo como uno de sus efectos la retirada de fuerzas alemanas hacia el norte, con lo que en septiembre el comercio hispano-alemán, que estaba ya prácticamente liquidado, pues quedó cortado. Y la frontera pirenaica, como temía Madrid, en manos de la resistencia francesa, con una fuerte presencia española. Los llamados republicanos, o sea, del Frente Popular, ¿no? Un pequeño número de aduaneros y funcionarios alemanes se refugió en España y la prensa aliada convirtió a esos funcionarios en divisiones. Decían que divisiones alemanas se habían refugiado en España, ¿no? O sea, era claro, la guerra de la propaganda es fundamental en las guerras, ¿no? A base de mentiras, generalmente, ¿no? Sí, sí. Sí. La toma de París... Sí, nos quedan 5 minutos para ir organizándonos, ¿eh? Muy bien, sí. Pues ya. Digamos que la toma de París formaba parte de operaciones mucho más vastas después de la ruptura del frente de Normandía, a finales de julio. Los alemanes habrían podido fortificar una línea de defensa detrás del Sena, siguiendo el modelo de Kesselring en Italia,
recordemos a Lina Gustavo, etcétera, que iban paralizando los avances de los anglosajones, ¿no? Pero la orden hitleriana de resistir a ultranza en Normandía hizo ello imposible. Hitler había llegado a la conclusión de que la manera más eficaz de mantener la guerra era una resistencia a ultranza. Esto le había dado buen resultado cuando la derrota, cuando en diciembre del 41 los soviéticos consiguieron derrotarlos en la llamada Batalla de Moscú y pudieron haber provocado un colapso de toda la Wehrmacht, ¿no? Y había dado ese mismo error de combatir, resistir a toda costa, había provocado la derrota de Stalingrado, ¿no? Cuando podían haberse retirado a tiempo, ¿no? Pues aquí volvió a pasar un poco lo mismo en Normandía, porque este intento de resistir como fuera ocasionó el práctico derrumbe de su ejército en Francia, porque sus divisiones fueron rebasadas y copadas, ¿no? Sus mejores divisiones, ¿no? Y a finales de agosto, Patton llegaba a Almosa por Verdún y Montgomery, que mandaba al ejército inglés, pues capturaba intacto el inmenso puerto de Amberes, que era la puerta del Ruhr, y quedaba a su alcance la mayor región de la minería e industria pesada alemanas, sin las cuales el aparato militar hitleriano pues colapsaría, ¿no? Colapsa. Sí. Al llegar los aliados a la frontera alemana a principios de septiembre, la Wehrmacht no contaba con fuerzas detrás del Rin y su frente quedaba abierto en más de 160 kilómetros. O sea, nunca se había presentado mejor oportunidad para terminar la guerra rápidamente, pero los jefes británicos y useños, por problemas logísticos y por celos y resquemores entre ellos, pues no supieron explotar la ocasión, ¿no? El 1 de septiembre, Montgomery, muy enojado, se vio desplazado por Eisenhower como supervisor general de las fuerzas de tierra. Y para cerrar la enorme brecha, el general Student, alemán, reunió un ejército paracaidista de 18.000 hombres, muchos de ellos policías con paracaidista entre comillas, ¿no? Él había sido el jefe de los paracaidistas alemanes, que se habían distinguido pues en Creta, en Noruega, etc. Muchos de ellos, ya digo, muchachos de 16 años, mal armados y con solo 25 tanques y cañones autopropulsados. O sea, en conjunto los alemanes apenas disponían de 100 tanques en aquel frente contra 2.000 enemigos y de 570 aviones contra 14.000. O sea, la asombrosa resistencia de estos paracaidistas contuvo a las tropas aliadas, si bien parece claro que un masivo y resuelto ataque de estas los habría volatilizado, ¿no? Y a mediados de septiembre, cuando ingleses y useños reanudasen las operaciones en gran escala, los alemanes habían superado la crisis. Y en el frente del este se sucedían los éxitos soviéticos. El 23 de agosto, el progermano mariscal Antonescu, en Rumanía, era derrocado y el nuevo gobierno, bajo presión de Moscú, declaraba la guerra a Alemania y a Hungría. Alemania perdía el petróleo rumano, pasando a depender por entero de sus fábricas de gasolina sintética, que eran constantemente atacadas por los aviones, y simultáneamente sufría un nuevo Stalingrado con 20 divisiones atrapadas en Besarabia. Y el día 25 Finlandia pedía un armisticio a Moscú, firmado el 19 de septiembre, perdiendo espacio y viéndose obligada a detener y entregar las tropas alemanas que estaban en su territorio. En su territorio. Y el 8 de septiembre el Ejército Rojo cruzaba la frontera rumano-búlgara, se instalaba en Sofía e instalaba allí un gobierno comunista. Y mientras preparaba la ofensiva de otoño por los países bálticos y la Prusia Oriental, donde las tropas del general Bagramia, soviético, estaban a punto de cortar la retirada al grupo de ejércitos norte, amenazando con una catástrofe como la sufrida por el grupo de ejércitos centro, del que hablamos hace unos momentos. Y otro mariscal soviético, Koniev, pues cruzaba el Vístula 200 kilómetros al sur de Varsovia, que estaba perfectamente destruida en aquel momento. Bueno, pues creo que con esto terminamos, ¿no? Lo dejamos aquí, sí, no hay tiempo para más, y con la promesa de volver, Dios mediante, aquí a Decisión Radio a 1 hora con la historia. Don Pío, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Un abrazo.